Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar sobre los saberes ancestrales que se están perdiendo dentro de esta comunidad, el cual es el cultivo del arroz. Si no conoces, aquí te lo enseñaremos. En este momento nos vamos a dirigir a los que son los sectores agrícolas para poder rescatar lo que son los saberes ancestrales. Así que acompáñenos. Muy buenas tardes, señor Edison, mucho gusto. Como lo habíamos mencionado, estamos aquí presentes para hacerle una entrevista acerca de los saberes ancestrales del cultivo del arroz. Buenas tardes. Vamos a estar iniciando con la primera pregunta. Y para comenzar, ¿podría contarnos cómo inició el aprendizaje del cultivo del arroz y quién le transmitió este conocimiento? A través de generaciones, en este caso mi abuelo siempre ha sido agricultor. Los primeros pasos en la agricultura era muy distinta a la actualidad. Hace muchos años, por ejemplo, para preparar el terreno, utilizaban el mismo ganado para facilitar para enterrar parte de las malezas y también para suavizar el terreno. Los terrenos eran muy irregulares, por lo general siempre habían lomas, habían bajos. Por ejemplo, en el caso de las lomas, utilizaban las aguas lluvias, solamente servía para el invierno, aprovechaban aquello. Utilizaban en ese entonces una vara, un palito, le hacían una punta llamado espeque y a través de eso hacían el huequito en las lomas y sembraban el arroz y germinaba a medida que el invierno pues comenzaba a dar sus primeras lluvias. En el caso de los bajos utilizaban machete para rozar la maleza y ya digo, como le dije hace un momento, el ganado pues iba suavizando el terreno. De esa manera se trabajaba hace muchos años atrás. Mi abuelo siempre nos hablaba de las primeras formas en las que se dio el cultivo del arroz y así ha ido cambiando las cosas con el pasar de los tiempos. ¡Qué interesante! ¿Y cómo transmitió estas enseñanzas a su familia o a las nuevas generaciones en este tiempo? Sí, a través del diálogo, a través de las conversaciones familiares, uno hace mención de cómo se comenzó a dar las cosas y cómo ha ido evolucionando, cómo ahora el hombre ha buscado mecanismos para facilitar la producción del arroz. Qué interesante, ¿no? ¿Y cuáles son los valores que usted considera esenciales a través que le ha dejado el arroz en su vida? Porque es un producto que se consume y que está en la mesa de todos los ecuatorianos, y no solo de los ecuatorianos, sino de la gran mayoría de la población mundial. Entonces es un plato que siempre está a la mesa, en la cual pues, se valora mucho y que es algo que en el campo se aprecia mucho porque por lo general en estos terrenos, en estos lugares, el mayor cultivo que se da es la siembra de arroz. Qué interesante. Y en la actualidad, ¿cuáles son los cambios climáticos que le aporta a lo que es la cosecha del arroz? Ese es otro factor que de alguna manera creo yo que a veces ha venido perjudicando en los cultivos en estos tiempos. A diferencia de antes, que el clima era más cálido, que es el que favorece al cultivo del arroz, ahora por los cambios climáticos notamos un clima más frío y eso atrae plagas, eso atrae que el arroz no realice con facilidad la llamada fotosíntesis, que es importante para que la planta se mantenga siempre bonita. Entonces podríamos mencionar que el clima cálido es lo que beneficia al arroz. Así es, el cálido es el que beneficia al arroz. Marcando la diferencia en el tiempo actual, antes, ¿cuáles eran los métodos para que el cultivo del arroz progrese? O sea, el abono, todo lo que se usaba antes. Sí, era un mecanismo muy distinto. Antes usábamos el estiércol de los animales, específicamente a veces de ganado, de caballo. La melaza también era otro producto extraído de la caña de azúcar, que también servía mucho como abono foliar. Entonces usaban mucho de estos mecanismos para tratar de ayudar a la planta a su mejor evolución. Y como insecticida usaban a veces el ají y la cebolla y otros productos más, el ajo, como insecticida, que son de hecho buenísimos, pero era que se usaban en la antigüedad. Ahora han cambiado muchas las cosas, han todo industrializado, pero esos eran los productos que se usaban. ¿Y usted cuál producto considera mejor, el actual, el de ahora o el que usaban antes? Dos cosas yo puedo decir al respecto.
Quizá puedo decir que lo de antes era mejor por cuanto no dañaba el medio ambiente, pero ahora todo se ha hecho comercial. Pero si las personas utilizan ese mecanismo con lo avanzado que está la tecnología y cómo el comercio ahorita te tiene que tratar de superar todas las cosas, entonces no va a tener el mismo rendimiento que obtiene ahorita con las cosas industrializadas. Entonces la gente optó mejor por irse poniendo al día, porque si bien es cierto que trabajar a las situaciones antiguas ancestrales genera un producto de mayor calidez para el consumo humano, pero para el comercio no es rentable. ¿Y usted considera que a las nuevas generaciones les gustaría el método antiguo? No, yo creo que nadie volvería a eso. Eso significaría para ellos mayores sacrificios, gastos. Sería muy difícil tener una rentabilidad favorable, por cuanto sería detener muchísimo el trabajo. Ahora, con la innovación tecnológica, se hace en un día, en 2 días, lo que antes nuestros ancestros lo hacían en unas 2 o 3 semanas. Y nos gustaría conocer un poco más del proceso en el tiempo antiguo para poder llegar al producto del arroz. Sí, como verás, hay varias variedades de arroz, 3 hasta 4 meses. Una vez que el arroz ya está maduro, en la antigüedad se procedía con la llamada hoz, que era algo pequeño, en forma curvada, y se lo hacía manualmente, se cosechaba. Y luego se cortaba un par de varitas y se le golpeaba hasta extraer el arroz. Pero ese arroz es el que se conoce como el arroz en cáscara, pero de ahí hay que procesarlo para nosotros tenerlo finalmente ya en el comercio o a la venta. El arroz blanquito que nosotros ya conocemos, lo extraemos de esa vaina. En la antigüedad se lo extraía a través de algo llamado pilón, que era un tronco de palo, el cual se le cavaba y se conseguía otro pedazo de madera y luego se le comenzaba a golpear. De esa manera era que se extraía el arroz pilado, salía ahí el arroz pilado. Era un proceso bastante difícil porque el pilón tenía que ser pesado, entonces era muy cansoso, y además el arroz no salía totalmente blanco, salía algo amarillo, pero eso amarillo que mantenía el grano es un gran alimento para el ser humano. Hoy se desperdicia eso. Oiga, nosotros queremos el arroz el más blanco, decimos que es el mejor, y no es así. Ese era el mejor arroz que se producía, y nuestros ancestros nos dejaron esa enseñanza. Qué interesante, porque normalmente, como usted dice, uno prefiere el más blanco, es el más bueno, pero podemos ver hasta la calidad que nos daba en el tiempo antiguo, ¿no? ¿Y qué experiencia considera usted que lo marcó todas esas enseñanzas hasta el tiempo de ahora? Bueno, eso nos ha dejado a nosotros una enseñanza linda, maravillosa, de ver cómo se daban las cosas en el inicio, donde que si eran, verdad que eran de mayor sacrificio, pero las cosas eran de mejor calidez. Hoy, si bien es cierto, quizás las cosas son más fáciles, hay mucho mecanismo, hay maquinarias, pero estas cosas lo que han permitido es que pierda la esencia en su calidez el grano de arroz, y en sí todo lo que tiene que ver con los cultivos en general. Claro, muy interesante, porque como lo acaba de mencionar, uno de los valores más importantes que nos deja esto es el esfuerzo que cada uno de nuestros ancestros inculcaban en el alimento que ahora, hoy por hoy, conocemos y creemos que es muy fácil. Bueno, don Edison, muchísimas gracias. Nos ha dado un gusto compartir con usted acerca de este saber ancestral. Ha sido un placer compartir esta enseñanza que nos dejaron nuestros abuelos. Muchas gracias. Muy buenos días, el día de hoy estamos con estos dos jóvenes en el recinto del Porvenir, donde nos vas a hablar sobre los saberes ancestrales que le han dado cada uno de sus padres ahora, y quiero saber si ellos conocen sobre estos saberes ancestrales, y por eso les voy a preguntar, ¿usted tiene conocimiento sobre algún saberes ancestrales que sus padres le han dado a cada uno de ustedes? No, la verdad no. Como
te hace esa pregunta sobre la antigüedad, prefiero mejor la actualidad, es más rápido, más sencilla la forma de trabajar, me parece mucho mejor. ¿Y usted, joven? Claro que sí tengo conocimiento sobre ese tema, pero como dice mi amigo, creo que la actualidad es mucho mejor, tienes más rápido el proceso y el objetivo de la actualidad de estos trabajos es obtener economía, una mejor economía, pero si nos vamos a lo ancestral es mucho trabajo y poco beneficio para el agricultor, así que no tiene un objetivo económico correcto para mantener y subsistir a él y a su familia. Ya que ustedes me dicen que prefieren la actualidad, quiero saber si cada uno de ustedes tienen experiencia sobre esto, cómo han trabajado. ¿Me pueden contar sobre cómo ustedes trabajan? Si dicen que no prefieren lo que le han heredado cada uno de sus padres a cada uno de ustedes. Claro, lo que pasa es que antes se usaba caballos, vacas para trabajar las tierras. Actualmente no es necesario, tenemos maquinaria de amplio aspecto porque aquí puedes cosechar, sembrar, fanguear en poco tiempo. Lo que antes se duraba 20 días, 30 días a veces, aquí una semana y ya está completamente trabajado, listo para sembrar. Por decirlo así, es más rápido. Correcto, es mucho más rápido. ¿Y usted? Es como lo dice mi compañero, como acerca de la cosecha. Antes se llevaba 4 meses, se llevaba meses y mucho tiempo, y aquellos ahorita son 3 meses, la forma más rápida, más sencilla, y pues como hay maquinarias, mucho mejor. Lo que aprendimos al día de hoy es a conocer los distintos puntos de vista, tanto de la generación pasada como de la generación actual. Pudimos ver que muchos de los jóvenes abandonan estos saberes ancestrales por la facilidad, por buscar un mejor beneficio en estos tiempos, pero la generación pasada ha destacado claramente la importancia del saber ancestral para las futuras generaciones. En conclusión, podemos decir que los saberes ancestrales son aquellos que nos alimentan en nuestras áreas espirituales, ya que nos borra la parte, la cortamos porque... En conclusión, a lo largo de esta entrevista pudimos ver la importancia de los saberes ancestrales para las nuevas generaciones, tanto ver el procedimiento y ver cada una de las etapas que lleva al procesar el arroz. Quizás para muchos algo insignificante, pero para nuestras generaciones pasadas es algo de sumo valor para cada una de nuestras vidas. Muchísimas gracias.